Bueno, vamos como todos los martes a informar sobre la situación de salud. Vamos a comenzar con el doctor Alcocer para que introduzca y luego Zoé Robledo acerca del plan de garantizar el derecho a la salud en todo el país, de manera universal, de calidad y en forma gratuita, que eso es un reto, un desafío que tenemos, el que logremos levantar el sistema de salud pública y lo dejemos como uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo. Ese es el desafío, aún con todos los problemas estructurales de falta de médicos, de especialistas, enfrentando a las mafias que venden las medicinas, enfrentando todo, pero ese desafío lo asumimos y vamos a lograr el propósito de establecer un verdadero sistema de salud pública para que todos los mexicanos tengamos garantizado el derecho a la salud, que no estemos pensando que si nos enfermamos, ¿cómo nos vamos a curar? ¿De dónde vamos a sacar el dinero para curarnos? ¿Cómo vamos a comprar las medicinas? Eso lo tenemos que dejar resuelto, porque, como siempre hemos dicho, la salud como la educación no son privilegios, son derechos de nuestro pueblo. El Estado tiene que garantizar el derecho a la salud. Entonces, Zoé nos va a hablar de eso y luego el doctor Hugo López-Gatell sobre la pandemia, la vacunación, lo que se sigue haciendo para enfrentar el COVID. De modo que adelante, doctor. Muchas gracias, con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos ustedes. Los saludo con el gusto de siempre. Y hoy, 30 de agosto, en el Pulso de la Salud, como ya ha informado el señor presidente, comunicamos los avances del Plan de Salud para el Bienestar con ese encargo. Salud para todos, gratuita, universal y de calidad. Y esto es lo que estamos haciendo. El maestro Zoé Robledo presentará los avances generales en Nayarit, Tlaxcala y Colima, asimismo como el análisis de las brechas importantes y muy desafiantes, como ha señalado el señor presidente, todos, pero en este estado con mayor claridad, e informará también en Guerrero y informará también de la creación del organismo descentralizado IMSS Bienestar. En segundo punto, el doctor Hugo López-Gatell mostrará el informe técnico de la pandemia al cumplirse 7 semanas de continuo descenso, la política de vacunación que se sigue en nuestro país, así como el arranque de las campañas de la recuperación de cobertura contra poliomielitis y otros virus de vacunación infantil. Y finalmente, las vacunas que llegarán en el mes de septiembre a través del término del mecanismo COVAX. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos, señor secretario, subsecretario. Continuamos informando sobre los avances del Plan de Salud para el Bienestar
y empezamos el día de hoy con el estado de Nayarit, en donde ya el IMSS Bienestar opera 12 hospitales y 245 centros de salud, con una buena noticia. Con la llegada de más médicos cubanos y con la contratación de médicos que surgieron de la Jornada Nacional de Contratación y Reclutamiento, ya llegamos al 100% de la cobertura para médicas y médicos especialistas en ese estado. También hay un total de 588 trabajadores que ya han sido basificados, esto es de otras categorías de enfermería, medicina general y también paramédica, y el 100% del personal, tanto de los hospitales como de los centros de salud, ya ha sido capacitado en el modelo IMSS Bienestar. En infraestructura y las acciones de dignificación y habilitación de espacios, de una inversión de 237 millones, ya los 15 hospitales han sido intervenidos al 100%. Esto es un ejercicio del gasto de 115 millones de pesos y el 78% de las unidades en el primer nivel también ya han sido intervenidas. El abasto en Nayarit alcanza niveles del 96% de recetas surtidas y al momento está en proceso de adquisición 4.331 piezas de equipo médico por 194 millones de pesos. En el primer nivel de atención ya el avance de este proceso es del 95%, en el segundo nivel del 70%. En el caso de Tlaxcala, estamos también ya presentes en 10 hospitales, una unidad de especialidad, que es la UNEM de diagnóstico y detección de cáncer de mama, y 195 centros de salud. También ahí en Tlaxcala la cobertura de médicos especialistas alcanzó esta semana una cobertura del 95%, luego de la contratación de 22 médicos y médicas especialistas reclutadas en la Jornada Nacional. Y en el proceso de basificación ya tienen su base 648 de 1.050 profesionales de la salud, además de que el 100% del personal de hospitales ha sido capacitado y el 77% del personal en centros de salud también ya recibió capacitación sobre el modelo IMSS Bienestar. En las obras de infraestructura y acciones de dignificación, de una inversión de 141 millones de pesos, 66 que estaban destinados para hospitales ya se ejercieron al 100% y tenemos un avance del 50% en la inversión que realiza INSABI en los 50 centros de salud de primer nivel. En el abasto habita un 91% de recetas surtidas en Tlaxcala, después de varios movimientos de claves de alto volumen que se realizaron en ese estado. Y en cuanto a equipamiento, el proceso de adquisición de 4.135 piezas de equipo tiene un avance del 75% en el primer nivel de atención y de 40% en el segundo nivel. Y en el caso de Colima, tenemos ya también presencia en los 5 hospitales y 132 centros de salud. Respecto a los médicos especialistas, también ya se alcanzó una cobertura del 100%, también con la llegada de más médicos cubanos a ese estado. Y en proceso de basificación se cuenta ya con 240 personas que han recibido su base, capacitados al 100% el personal en el segundo nivel de atención y en el 98% en el primer nivel de atención. Además, está ejerciendo un presupuesto de 153 millones de pesos para el mantenimiento de unidades, con 99% de avance en lo que respecta a hospitales y 50% en la inversión que se hace en 64 centros de salud en el primer nivel. Y el abasto se mantuvo en el nivel del 90% de recetas surtidas. En equipamiento estamos en el proceso de adquisición de 3.606 piezas de equipo médico. Y hoy un tema muy importante del que queremos informar, la siguiente, es el gran desafío y las brechas que se encuentra el sistema de salud en el estado de Guerrero. Del 25 de julio al 12 de agosto se realizó este levantamiento diagnóstico de campo por parte de 175 personas que acuden a cada uno de los centros de salud y de los hospitales. En el caso de Guerrero son 42 hospitales,
de segundo nivel, un hospital de tercer nivel y 1,024 unidades de primer nivel. Restando las que son móviles, son cerca de 950 unidades de primer nivel, centros de salud con servicios ampliados. Es la verdad una infraestructura muy grande, pero con enormes carencias a la vez. Sobre el hallazgo, de los hallazgos más importantes que encontramos respecto al equipo médico, en los 42 hospitales, situaciones que dificultan mucho la operación para que realmente les podamos llamar hospitales. Pongo algunos ejemplos: 18 rayos X que no están operando, 22 ultrasonidos, 4 mastógrafos, 52 unidades de anestesia, que muchas veces la carencia de una unidad de anestesia en un hospital pues imposibilita que se realicen ahí cirugías. También en el tercer nivel de atención no funciona ninguno de los equipos de rayos X, ni los equipos de rayos X portátiles, ni el tomógrafo del hospital, y solo uno de los 2 mastógrafos está en operación. A eso hay que sumar la necesidad de equipos básicos en el primer nivel de atención, como fonodetectores de latidos o estuches de diagnóstico o refrigeradores para vacunas. También en infraestructura hacen falta en estos hospitales construir 4 salas de expulsión, 4 están fuera de servicio. De los 66 quirófanos que hay en Guerrero, en el sistema para las personas que no tienen seguridad social, 18 no están en funcionamiento, y hay lugares como el Hospital Básico Comunitario de Coayoyutla que no hay quirófano en este momento. Es decir, la gente que ahí habita pues se tiene que trasladar a otros lugares para atenderse de cosas muy básicas. Lo mismo ocurre con áreas como las unidades de cuidados especiales para neonatos o los peines de laboratorio o las centrales de esterilización y equipamiento que están fuera de funcionamiento. Ahí, si podemos pasar a la siguiente, también se identifica una brecha importante en términos de personal. 1,771 médicos generales que hacen falta, además de 698 médicos especialistas. A esto habría que sumar 3,744 de personal de enfermería y 717 paramédicos, es decir, laboratoristas, camilleros, conductores de ambulancia, preparadores de alimentos, nutrición y otras categorías laborales. También hay que decirlo, en los hospitales básicos comunitarios de Tlacotepec, de Coayoyutla, de Malinaltepec, de Alcozaca y de Tlacuapa no hay especialistas este día. Hoy cualquier persona que se atiende en alguno de estos hospitales comunitarios recibirá atención por un médico general, pero requerimos que ahí haya especialistas de todas las categorías de las especialidades básicas y en todos los turnos. Aquí la inversión necesaria para adquirir los 31,430 equipos de primer y segundo nivel es de 1,872 millones de pesos, y si a eso le sumamos un cálculo de una nómina de 4 meses de lo que se tendrá que contratar adicional en términos de personal y las acciones de infraestructura, llegamos a este monto de 3,851 millones de pesos para iniciar a levantar el sistema de salud en el estado de Guerrero. Hay que dar un dato que es muy importante. En Guerrero habita una población sin seguridad social del 82%, es decir, el 82% de las personas en Guerrero no cuenta con seguridad social, se atienden en el sistema estatal de salud y esas son las necesidades que ahí identificamos. Por último, señor presidente, solamente informar que después de varios meses de trabajo con todas las dependencias Secretaría de Hacienda, del Trabajo, de Gobernación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Bienestar, estamos ya por publicar el día de mañana el decreto para la creación del organismo público descentralizado IMSS Bienestar, es decir, es la evolución del programa IMSS Bienestar
ingresar ahora a un órgano público que podrá tener mucho más capacidades para levantar el sistema de salud, un organismo, una institución pública no sectorizada, con patrimonio propio, autonomía técnica y, lo más importante, que cuente con infraestructura, equipamiento y profesionales técnicos y auxiliares de la salud del más alto nivel para garantizar lo que estamos buscando, que la extensión sea en todo el país, sea cualitativa y cuantitativa, es decir, que tengamos estos mismos niveles de atención en términos de calidad, gratuidad y oportunidad. Sería cuanto por mi cuenta, señor presidente. Muchísimas gracias. Con su permiso, presidente. Maestro, buenos días. Querido Zoe, buenos días. Muy buenos días a todas y todos. Vamos a comentar brevemente sobre la situación de COVID-19 en México. Como ya dijo el doctor Alcocer, 7 semanas de reducción consecutiva. Vamos en muy buen paso a los niveles mínimos que hemos alcanzado en otros periodos interepidémicos o interciclo epidémico. Como ya señalábamos la semana pasada, estábamos por debajo del ACME, del punto máximo de la primera ola. Estamos en este momento aproximadamente a la mitad de la intensidad que llegamos a tener en la primera ola, que, como saben todas y todos, fue la ola más pequeña como producto de las acciones que hicimos en su momento con la Jornada Nacional de Salud Pública, el confinamiento, etcétera, etcétera. Esto también nos lleva, como hemos estado señalando, que en estas 7 semanas que la hospitalización va en franca reducción, la ocupación de camas destinadas al tratamiento de COVID en su carácter de camas generales es solo del 5% y 3% las que son dedicadas a las pacientes y los pacientes críticamente enfermos. Y por su parte las defunciones son también ya están en lo mínimo, estamos acercándonos a tener ya solo un dígito en el promedio de defunciones diarias. Y pueden ver ustedes también el perfil epidémico, esto es importante tenerlo en mente como perspectiva. Las sucesivas olas 2, 3, 4 y 5 van mostrando esta reducción de la mortalidad. Eso justamente es por el efecto de la vacuna. El punto máximo de mortalidad fue la segunda ola, donde todavía no teníamos vacuna, y después de las vacunas, olas 3, 4 y 5 en clara disminución de la mortalidad. Por ello seguimos avanzando con la vacunación y ya tenemos 82% de cobertura promedio nacional o total nacional para las personas elegibles, que son todas personas de 5 años de edad en adelante. Esto corresponde a 91% en personas adultas, 64% en personas adolescentes de 12 a 17 años y finalmente la etapa que está más activa, que es la de 5 a 11, donde estamos en 44%. Queremos aprovechar para recordar que siguen activos las unidades de vacunación para los refuerzos. Toda persona que no haya sido vacunada con su tercera dosis, en el caso de los esquemas de doble dosis o segunda en los esquemas como CanSino de una sola dosis, es decir, los refuerzos, se le invita a que se lo aplique. Pero además tenemos activo el ensayo clínico final de la vacuna Patria, que está coordinado por el CONACYT. Le agradecemos siempre a la doctora Marilena Álvarez Builla la oportuna intervención que tuvo para vincular a la comunidad científica y tecnológica del país y también a empresas privadas que tienen una visión patriótica para establecer esta ruta crítica del desarrollo de una vacuna que parece muy prometedora. Las fases anteriores han demostrado que la vacuna Patria es segura y es eficaz. De hecho, en su modalidad intranasal, y que se ha comparado también con la inyectada, ha mostrado índices de desarrollo de inmunidad que parecen superar a otras vacunas que están en existencia hoy en el mundo. Y la participación en el estudio lo que ayuda es a determinar finalmente cuál es el impacto que va a tener esta vacuna. Quien participe en el ensayo puede tener
forzosamente va a tener un refuerzo, ya sea el refuerzo con la vacuna patria o con la vacuna de control, que es la vacuna que usamos para el conjunto de la población, que es la de AstraZeneca. Con una ventaja adicional, que es durante todo un año se le va a dar seguimiento al estado de salud de la persona, con además evaluaciones periódicas para monitorear el desarrollo o no de COVID durante el año que esté en proceso. Invitamos a registrarse, el sitio web es patria.conacid.mx y ahí encontrarán no solamente información detallada, sino el acceso para el registro. Ayer le preguntaban al presidente sobre las vacunas COVAX que habíamos comentado la semana pasada. Aquí está la información, ya tenemos un calendario específico de entrega. El primer envío va a ser del 12 al 16 de septiembre con 3.873.600 dosis. Segundo envío del 18 al 23 de septiembre, 3.9 millones de dosis. El tercer envío en la última semana de septiembre, del 26 al 30, con 2.2 millones de dosis, para un total de 10.003.200 dosis de la vacuna Pfizer para niñas y niños, la vacuna de uso para 5 a 11 años, que es la que requerimos en este momento. Y tenemos perfectamente identificado cuál va a ser el uso. En su momento extendimos la cobertura lo más posible porque sabíamos que llegaría este embarque y son 8.860.800 dosis que ya fueron aplicadas como primera dosis. Estaríamos completando la segunda dosis para niñas y niños de 5 a 11 años de edad. Esto nos deja un remanente de 1.142.400 vacunas que en su momento se usarán para cubrir primera y segunda dosis de 571.000 niñas y niños que estarán siendo vacunados. Queremos aprovechar la oportunidad también para comentar de otras vacunas en medios de información públicos o pública, información pública en medios privados. Se ha estado comentando una inquietud sobre la cobertura de vacunación en México de las vacunas convencionales del programa de vacunación universal. Efectivamente, como en su momento lo comentamos de manera detallada en las conferencias vespertinas y en muchas otras ocasiones, la pandemia trajo consigo en México y en el mundo entero una reducción del acceso a vacunas. Esto UNICEF, la OPS, la OMS lo han estado comentando. Esto representa un reto al que hay que responder de manera activa y estamos en puerta de hacerlo. Hay un modelo de trabajo muy conocido en la salud pública que son las campañas de recuperación de cobertura que precisamente tienen lugar cuando existe este tipo de situación. Vamos a tener una campaña de recuperación de coberturas para la vacunación de niñas y niños de primer año de vida con la vacuna hexavalente. Y quiero comentar que esta nos interesa en particular porque contiene la vacuna contra la polio. Polio es poliomielitis es una enfermedad que fue eliminada del continente americano a mediados de los años 90 y no ha vuelto afortunadamente a este continente. En el conjunto del mundo se ha ido limitando la propagación de polio. Ojalá que algún día próximo lleguemos a la erradicación, pero por lo pronto tenemos que estar protegidas y protegidos en todos los lugares del mundo. En México hemos tenido siempre una buena cobertura y vamos a recuperarla hasta el 95%, que es el índice ideal mínimo con el que deberíamos estar trabajando de manera continua. Entonces, estaremos del 5 al 30 de septiembre con una fase intensiva, posteriormente del 1 de octubre al final de noviembre con una fase de seguimiento y cerraremos hasta el final del año. Estos son 2.1 millones de niñas y niños que serán vacunados con sus 3 dosis de este esquema. Además de poliomielitis, la vacuna protege contra difteria, tosferina y tétanos, así como neumonía y meningitis causados por una bacteria Haemophilus influenzae y también contra el virus de la hepatitis B. La segunda campaña, también de recuperación de cobertura, atiende a otra lógica, no tiene que ver o no tanto que ver
con la pandemia de COVID-19, pero las compañías farmacéuticas que producen la vacuna contra el virus del papiloma humano, que es un virus que infecta crónicamente el aparato reproductivo y se ha asociado con el cáncer cervical, el cáncer cérvico-uterino en las mujeres y otros cánceres en mujeres y hombres. Y esta vacuna dejó de producirse en cantidad suficiente en el mercado mundial porque a finales del sexenio pasado las dos compañías que lo fabricaban establecieron un acuerdo comercial o una repartición del mercado y entonces ya solo una compañía produce esta vacuna. Esto disminuyó el abastecimiento mundial de la vacuna, pero ya se ha logrado recuperar la producción suficiente para lograr tener esta vacuna. Las niñas en México están programadas para recibir esta vacuna entre los 9 y los 10 años y esto más o menos equivale en años escolares entre el cuarto y el quinto año de primaria. Pero como ya no ocurrió esa vacunación, ahora hay que recuperar la cobertura justamente en esa cohorte, en ese grupo de niñas que no fueron vacunadas. Hoy estarían en primero y segundo de secundaria o tienen 13 y 14 años y a ellas se va a dirigir esta campaña de vacunación. 2.5 millones de niñas que serán vacunadas. Adicionalmente, hay mujeres que viven con VIH, tanto cis como trans, y también deben ser vacunadas porque el riesgo de lesiones malignas asociadas con infección prolongada por este virus también es mayor que en la población general. Entonces también serán vacunadas. La campaña iniciará en noviembre, haremos un recordatorio en su momento, el 21 de noviembre, y cerrará el 31 de diciembre para estos 2.5 millones de personas. Por último, lo anunciamos ahora, pero en su momento ya estaremos haciendo, como siempre, la presentación del inicio de la campaña. Vamos a tener la campaña anual de vacunación contra la influenza para población no asegurada, son estas 33.6 millones de personas. En su momento el Seguro Social también es parte de este programa nacional y es para todas las personas independientemente de su aseguramiento. Y esto iniciará en octubre y concluirá en marzo, a finales de marzo del 2023. Esto es todo lo que tenemos. Muchas gracias.